Hola, yo soy Ana y esto es Leer aquí ahora. Muy buenas, hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Han pasado una serie de cosas. La verdad, primera cosa, necesitaba descansar. El final de curso del año pasado para mí fue tremendo, mucho estrés, mucho a nivel de trabajo. Entonces el verano el cuerpo me pidió descansar y es verdad que preferí leer antes que grabar, las cosas como son, y me di un tiempo, además las cosas me empezaron a ir mal, el micrófono se me perdió, todo mal. Quise volver en septiembre a principios, pero ¿qué pasó? Que el micrófono, el que compré no me venía bien, bueno, una serie de cosas, infortunios, que han hecho que este vídeo tenga que venir un poquito más tarde. Pero ya estoy aquí de vuelta y tengo previsto en este mes pues recapitular todo lo que he leído en verano, que he leído mucho. Entonces voy a hacer wrap-ups desde julio, lo que pasa es que ya sabéis, lo voy a dividir en dos, porque encima en verano he leído muchísimo y ya van a ser de por sí vídeos largos, y así que voy a estar todo el mes prácticamente subiendo wrap-ups. Por lo demás, pues nada, los que no me conozcáis, soy Ana, bienvenidos. Aquí hablo de lo que leo y de lo que me gusta. Y de lo que no me gusta también. Así que si os apetece pues echar un ojo a lo que tengo por ahí publicado, os apetece quedaros, comentar, dar like, eso siempre es bienvenido y os lo agradezco, me hace llegar a más gente. Y por lo demás, pues nada, me pongo con ello. Empezamos. El primer libro siempre me gusta traeros novela gráfica, y en julio leí Una casa en la ciudad de Ilu Ros. Me gustó muchísimo, muchísimo. A ver, os quiero enseñar un poquito para que veáis. El estilo tiene un estilo muy característico, Ilu Ros, de dibujar. Combina un poco las viñetas en blanco y negro con alguna en la que hay fotos, más realista, en otras tiene otro tipo de dibujo. Entonces, a nivel estético se hace muy variado y me gustó muchísimo por la historia en sí que... El gato. Me gusta mucho por la historia en sí que narra, porque ella estuvo unos años viviendo en Londres y pues representa a muchas de las personas de mi generación que tuvieron que marchar porque no encontraban aquí un trabajo y probar suerte fuera. Y muchísima gente se fue a Londres. De hecho, mi mejor amiga está allí. Entonces me sentí muy, muy conectada con esta historia porque vi reflejada la historia de ella, que es una de las personas más importantes de mi vida, y sentí una conexión tremenda con la historia. Hace un recorrido de lo que fueron para ella sus años en los que mientras está una semana en la ciudad. Y bueno, también habla un poco de lo que supuso para ella el encontrarse con lo que ella quería hacer, pues los amigos que hizo. Es un libro que remueve muchas cosas, que me imagino que para ella también fue bastante terapéutico de escribir, y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Luego, Celia y yo leímos Rayuela, de Cortázar. Teníamos previsto leerlo desde hace tiempo. Yo lo leí cuando era adolescente. No me enteré de nada, las cosas como son. No sé si me he enterado actualmente de algo. A ver, este libro hay dos formas de leerlo, puestas por Cortázar. Está la forma corta y luego la forma larga. La forma corta se lee la mitad de la historia, como quien dice. Y la forma larga, pues tienes que ir saltando de un capítulo a otro de una manera particular que él te dice y te explica en el principio. Celia y yo decidimos, por la manera de hacer las lecturas conjuntas, que lo mejor era hacerlo en la versión corta, y la leímos. Es un libro complejo, la verdad. He conectado muchísimo con partes de la narración, pero con otras partes no he conectado nada. Entonces es complejo. El personaje principal, protagonista, o los personajes protagonistas, pero sobre todo él, me resulta muy, muy pues difícil de aguantar, las cosas como son. Y luego ella, la forma que tiene de actuar ante determinadas cosas, bueno, no sé,
La verdad es que es una mujer muy atormentada, él es un hombre que está absolutamente perdido y se vuelve totalmente insoportable, tiene fragmentos de belleza incalculable porque Cortázar escribe muy bien, pero creo que también ser el primer libro que leo de él y entrar de lleno, porque yo lo que he leído adolescente es que ni lo cuento, pues me ha resultado complejo. Dentro de un tiempo me imagino que lea algo más corto de él, porque aunque he sacado provecho de algunos fragmentos, creo que no he podido aprender todo el libro al completo. Las cosas como son. Uno tiene que saber dónde está su límite también. Pero todo lector también tiene la opción, quiero decir, tiene el derecho de opinar de una lectura. Y para mí, en parte sí, pero en parte no. Eso es lo que os puedo contar. Después leí también Vivir deprisa de Brigitte Giraud. Lo leí porque estaba en mi rato de pendientes y lo había comprado porque se lo vi reseñar a Releyendo, a Enrique, en Instagram, y me gustó muchísimo su reseña y me pareció una historia que me podía encajar. Trata sobre duelo, ya sabéis que es una de las temáticas que más me gustan. Y es una historia que trata sobre el duelo de una manera muy particular porque te cuenta como una especie de diario de... es una mujer que pierde a su marido en un accidente. Entonces ella como que relata todas las cosas que podrían haber no sucedido o que podrían haber cambiado para que ese accidente no hubiese pasado. Entonces es una manera de llorar la pérdida, pero desde el pasado y desde lo que se podría haber evitado. Me parece un concepto en sí muy poético y muy hermoso. Y leerlo despacio es mi recomendación. Yo no os recomendaría leerlo del tirón, porque es un libro que a poquito se disfruta mucho más. Me gustó mucho. Después leí también Guardé el anochecer en el cajón de Han Kang en colaboración con Lumen. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque a mí la autora me gusta mucho, todavía me quedan novelas por leer de ella, pero es una autora que me encanta, es de mis autoras favoritas. Y yo no suelo leer poesía, entonces dije, qué oportunidad estupenda de adentrarme en la poesía a través de una de mis autoras favoritas. No me equivoqué. Es un libro que además es muy curioso porque está en bilingüe, está en la parte izquierda en coreano y en la parte derecha en español. Y al final todo gira alrededor pues, del anochecer, de esos pensamientos que tenemos antes de ir a la cama, y luego a través de eso pues habla de muchos temas diversos, pero en ella siempre presente la luz, la nieve, el blanco, la melancolía, la tristeza, el desgarro. Esta mujer es que es una maravilla, se percibe que ella está detrás de este poemario y me ha hecho tener ganas de seguir leyendo poesía. Así que ya os contaré. He leído La ventana de Isabel Alba en colaboración con Acantilado. Es una autora que me encanta, leí de ella Tortugas y después pues he leído La ventana. Es una historia que va sobre el COVID y te cuenta pues el encierro, cómo vivimos encerrados y cómo vivió particularmente una persona encerrada y lo que ella vivió en esa época y también después de que ya todos volvimos un poco a retomar nuestra vida normal y cómo a ella le costó dar ese paso. Lo he hablado con la autora y forma parte de una trilogía que también pertenece a Tortugas y no con mismos personajes, pero sí a nivel conceptual. No tengo muchas ganas de leer el tercer volumen cuando lo publique y la verdad es que me ha gustado un montón. Es verdad que no es un libro quizá para todo el mundo porque es una época que todavía para ciertas personas es complicado de manejar. Entonces yo entiendo que no a todo el mundo le apetezca revivir cómo fue la experiencia. Pero a mí sí me llama la temática, me parece muy interesante y está muy bien reflejada. Me gustó un montón. Es que me encanta cómo escribe la autora. Luego también leí Los dos amores de mi vida, de Taylor Jenkins Reid, en colaboración con Estefano. Lo leímos en Come Libros. Y yo ya había leído de la autora un par de libros. Había leído el que está editado por Blackie, el de música, no me sale ahora el nombre. El de Daisy Jones y también había leído el de Evelyn Hugo. Y este tenía ganas de leerlos hace tiempo, aunque tiene más tinte romántico. Y la verdad es que me enganchó desde el primer momento, no pude parar de leer.
Es que la premisa es muy potente porque va de una mujer que se casa con su amor de la adolescencia y de repente al año del aniversario esta persona pues tiene un accidente de avión, le dan por muerto y ella sigue con su vida, se promete con otra persona y en ese momento de repente recibe una llamada de teléfono que era él, que está vivo y ha conseguido sobrevivir y vuelve, como quien dice. Madre mía. Está muy bien manejado, es totalmente adictivo, pero sí que es verdad que bueno, hay ciertas cosas que no me encajaron del todo, sobre todo pues en la forma de construir a determinados personajes y las interacciones que tienen entre ellos. Hay ciertas cosas que no me encajaron del todo, pero es un libro que es muy adictivo, me gustó, perfecto para el piscineo, así que si os gustan este tipo de libros os los recomiendo mucho. Y luego también leí En parejas, en colaboración con Nagona, de Maggie Milner, y es un libro muy curioso en el que mezcla la poesía con narración. Hay capítulos que son poesía y otros de repente que son prosa. Y te cuenta cómo una mujer descubre que siente deseo sexual y atracción por otra mujer y se entrega a ello. Y empieza a tener una relación con esta persona. Entonces lo cuenta desde una perspectiva muy íntima, muy poética. Me parece un libro bellísimo, es un libro que casi no he visto en redes por ningún sitio y a mí lo leí en poquísimo tiempo porque es muy pequeño, es que es muy cortito, son 124 páginas. Se lee en nada, pero también recomiendo leerlo poquito a poco porque es muy, muy bonito y explora sentimientos muy interesantes. Y también valentía, fortaleza, la inseguridad, el descubrimiento. La verdad es que me gustó muchísimo, os lo recomiendo un montón. También leí Valle Sordo, de Jonathan Arribas, perfecto para leer en verano, lo leímos en Comelibros, yo lo leí en colaboración con libros del Asteroide. Me gustó, es que hay que conocer a Nico. Nico es un chico que vive en un pueblo y nos cuenta en este relato el mejor verano que él vivió. Es el verano de quinto de primaria y él estaba obsesionado con Fama a bailar y le encantaba preparar sus coreografías. Sale la oportunidad de presentarse al casting infantil y se pasa todo el verano preparándolo, pero también ves pues el rechazo que había hacia él. Como en su familia pues tampoco aceptan ciertas cosas, no todo el mundo, como sus amigos le apoyan, esta pasión, es que es luz. Nico es luz, a pesar de toda la adversidad que tiene alrededor y que se deja ver en el libro. Lo que pasa es que de una manera pues un poco por encima y no perdiendo ese toque luminoso que tan especial hace a esta historia. Tiene una jerga muy particular porque habla como pues hablaba Rafa Méndez en Fama Bailar. A mí es que me gustó mucho porque yo vi esa temporada de Fama y es que relatan algunos capítulos, algunos programas y es que como yo lo vi y yo lo viví y yo lo disfruté muchísimo. Entiendo que en la lectura conjunta hubo gente a la que no le gustó tanto porque es verdad que ahonda mucho en Fama, pero es que era la obsesión de este niño, entonces pues es lógico que lo haga, pero es cierto que igual para todo el mundo pues no es igual de no sé, de memorable esta lectura, pero a mí me gustó un montón. También leí La paciencia de los huesos, de Charlaine Harris. Es la segunda parte de una saga de Cozy Mystery. Lo estoy leyendo en colaboración con Lira y lo estamos leyendo en Comelibros. Dentro de poco leeremos el tercero. Y ya tengo el cuarto esperando. La verdad es que me gustó más que el primero, porque en este caso a mí siempre me gustan los casos de herencia y es un caso de herencia en el que pues también hay un misterio y hay que resolverlo. El personaje que es el protagonista de la saga, pues cada vez le vas conociendo más a Aurora Teagarden, que es un personaje así muy carismático, y eso pues te hace también pues ir enganchándote. Aparecen personajes del anterior libro, pero bueno, es verdad que yo creo que se pueden leer bastante de forma independiente, porque no te pierdes nada importante, al menos en este segundo, veremos en el tercero. Pero es una saga que me está gustando leer, se leen muy rápido y es muy entretenido. Es la autora de True Blood,
Pero bueno, este es un género distinto y es que escribe muy bien, es entretenido. No es de los Cozy Mysteries que más me gustan, o que más me han gustado, pero tengo ganas de leer el tercero, la verdad. Luego leí también Marimonda, de Mario Escobar Velázquez, en colaboración con Muñeca Infinita, y lo leí en lectura conjunta con Gus. Es un libro que no es para todo el mundo, pero es un libro muy curioso y súper interesante. Si sois amantes de la etología, del comportamiento de los animales, y no os importa adentraros en libros que son un poco más densos y más complicados o complejos de leer, de verdad, dad una oportunidad a este libro. Es un libro que te cuenta la visión de un mono en primera persona, que este mono estuvo un tiempo viviendo con humanos y luego vuelve a vivir con una manada. Entonces es muy interesante ver su visión y ver cómo compara las cosas. También nos relata pues cómo es la acción del hombre en la selva, cómo están destruyendo todo lo que eso afecta a los animales. Pero eso sí, la forma de narrar es compleja. Tienes que leerlo poco a poco. Yo a veces perdía el foco, lo leí despacio y supe sacar provecho. Pero es verdad que no es un libro para todos los momentos y no es un libro para todo el mundo. Muy interesante, eso sí. Es lo que os puedo decir. Después, Transirac, de Mr. Perfume, editado por Niños Gratis, en colaboración con ellos. Me encantó, qué sorpresón me llevé con este libro. Es rarísimo, es un libro muy raro. Yo no os quiero contar mucho porque es que Niños Gratis, una de sus propuestas, parte de lo que es el concepto de ellos, es que no quieren contar mucho del libro, no hay sinopsis, prácticamente la sinopsis es que tampoco entiendes mucho leyéndolo. Yo entré en esta historia sabiendo que iba sobre Saddam Hussein y el SIDA. Y lo que me encontré fue algo que me voló la cabeza. Entonces, es experimental, no vayas con la mente cerrada para nada, vete con la mente abierta y vete dispuesto a sorprenderte y a pensar. Es un libro que de verdad me encantó, estoy deseando seguir leyendo cosas del autor, tengo previsto leer Dinosaurio de él, así que os contaré, pero canelita en rama, madre mía. Después, vaya mes, tuve un mes. El Valle de los Arcángeles, de Rafael Terradas Bultó, lo leí porque me lo recomendó Gus en el reto que hago en Instagram, y me gustó mucho. Y eso que es un género que yo no suelo leer, la ficción histórica no es para nada mi género favorito, pero yo me fié de mi amigo y efectivamente acertó. Es que vaya villana, o sea, aquí Rafael Terradas Bultó escribe una de las mejores villanas de la historia. Es que es mala como la piña, Es que es tremenda. Va para allí, a Cuba, y es que ahí teje, desteje, acaba con la gente. Ella solo quiere ser la jefaza, y es que lo consigue. Tremendo, ¿eh? Mafia en Cuba, con esclavos. Bueno, es un libro que no puedes parar de leer, está muy bien escrito. 4 estrellas para mí, porque al final no es un 5, porque no es mi género favorito, pero lo he disfrutado un montón, y para alguien que no disfruta del género, ya es decir mucho. Al pie del muro, de Jennifer Dawson, en colaboración con Alba, en lectura conjunta con libros, y me gustó muchísimo. ¿Cómo me gustó? Mi alma de psicóloga vibró con este libro a tope. Tremendo. Es importante también saber que en este libro es importante entrar teniendo un poco de contexto histórico. Es necesario saber, porque si no, no se va a apreciar en su totalidad. Es necesario conocer un poco del contexto en el que hubo una época en la que los psiquiátricos empezaron a estar mal vistos, las prácticas que se hacían en ellos, hubo una corriente antipsiquiátrica en que se intentaba tratar a las personas con psicosis y con enfermedades mentales graves de una manera más humana, y entender que son enfermedades que no son categóricas, son dimensionales, entonces pueden tener parte de funcionalidad en el mundo. Y aquí se ve cómo una chica, una enferma mental, tiene ganas. Ves el relato en primera persona y ves cómo ella intenta abrirse al mundo. Es un relato, de verdad, escrito con mucha delicadeza, que hay mucha fundamentación científica y teórica detrás, pero tú no lo percibes si no lo conoces, y merece muchísimo la pena. Está escrito, es que encima está escrito, es que me pareció tremendo.
el año en el que estaba escrito, en 1985, creo. Sí, de verdad, merece muchísimo la pena. No, 1961, yo decía, no, 85 no puede ser. En el 61, lo que pasa es que, bueno, el epílogo es del 85. De verdad, brutal. Penúltimo que os traigo, Cres, lo leí en lectura conjunta con Tere, está editado por Hydra, es la tercera parte de la saga de Crónicas Lunares, y es que a mí esta saga me encanta. La leemos todos los veranos, leemos un tomo, y es que es lectura de verano para mí total. Aquí tenemos la historia de Rapunzel, es un retelling y está ambientado en un mundo como de ciencia ficción, un poco distópico, y es una historia que no se puede leer independiente, tienes que leerlo en orden porque vamos continuando la historia, además de los anteriores personajes, y cada vez como que todo se vuelve más complejo, no puedes parar de leer, hay acción, hay romance bien entendido, hay de todo en esta historia, es una lectura juvenil. Si tenéis adolescentes en casa, de verdad, que lean esta saga. Si sois adultos y os gusta este tipo de novelas, leedla porque os va a encantar. Yo la disfruté muchísimo. Y por último, El juicio, de Rob Rinder. Lo leímos en Come Libros. Yo lo leí en colaboración con RBA. Me sorprendió muchísimo esta historia. Es una historia de abogados. Si os gustan las series y pelis de abogados, o sea, por favor, tenéis que leer este libro. Va a ser inicio de saga. Es la historia de un abogado muy prometedor que está en prácticas, está en un bufete, como en el año de prueba, y le ponen un caso súper complicado de un hombre muy reputado mediáticamente que está acusado de haber cometido un asesinato. Entonces él tiene que intentar exculparle porque él dice que no ha sido él. Entonces él empieza a investigar, pero claro, el abogado titular del caso no es él, entonces está ahí como en un juego de poder. Es súper interesante, muy adictivo, tiene dos plot twists finales que no ves venir. Yo casi no lo he visto por ahí y de verdad, recomendación total. Si os gustan este tipo de libros, tenéis que leerlo. Es un pasapáginas total. Y hasta aquí lo que os traigo de la mitad de julio. Todavía me queda la mitad. Es que leí muchísimo. Tuve la oportunidad de leer y leí. Han sido libros que en general me han gustado un montón. Contadme, ¿habéis leído alguno? ¿Os apetece leerlo? Yo qué sé, ¿qué tal vuestro verano? Porque hacía mucho que no pasaba por aquí. Lo que sea. Yo os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí, que me hayáis visto. Y si me comentáis, pues mucho mejor. Nos vemos la semana que viene. Gracias por verme.